La historia de Yorishi inicia como el menor de dos hermanos gemelos nacidos en la familia Suikuni, a mediados del periodo Sengoku, una época en la que los gemelos se veían como un mal presagio, ya que se pensaba que los gemelos son problemáticos en términos de sucesión y herencia. Sin embargo, Yorishi en especial, nació con una misteriosa marca de nacimiento en la frente, lo que hizo que su papá declarase que lo mataría y que Michikatsu, su hermano gemelo, sería el sucesor de la familia. No obstante, su mamá, Akeno, se llenó de una furia implacable, no permitiendo que matasen a su hijo. Luego de esto se decidió que Yorishi continuaría con vida, con la condición de que sería enviado a un templo para que se volviese un monje cuando cumpliese los 10 años de edad. Debido a la marca que tenía en su frente y la condición que se había impuesto para que se mantuviese con vida, Yorishi se estaba desarrollando de una forma muy diferente a Michikatsu, con una habitación, ropa, educación e incluso alimentación de mucha menos calidad que las de su hermano, además que se mantenía confinado en una pequeña habitación alejada de la casa. Durante su niñez, Yorishi siempre estuvo aferrado a su mamá, pero se hacía bastante complicado de entender, ya que desde su nacimiento no había sonreído ni una sola vez, y además nunca hablaba, y debido a esto Michikatsu lo veía como demasiado infantil y lamentable. Su mamá, siendo una persona de mucha fe, rezaba cada día para que los conflictos del mundo desapareciesen, y asimismo también rezaba al dios Sol, para que brillase con calidez en los oídos de su hijo, ya que aparentemente él no oía nada, y como símbolo de esto le hizo un par de amuletos para los oídos, siendo estos los aretes Hanafuda de los que ya hemos sabido en el anime. Además de su mamá, su hermano mayor, Michikatsu, también se preocupaba bastante por él, así que a menudo se iba a escondidas a la pequeña habitación de Yorishi para estar y jugar con él, lo cual era bastante arriesgado porque si su papá se daba cuenta que estaba haciéndolo o dándole alguna de sus cosas, este lo castigaba con una fuerte paliza, así que en busca de evitar esto y hallar una posible solución, Michikatsu le dio a Yorishi una pequeña flauta de madera que él mismo había hecho. Esto en tanto sonreía y le decía que si en algún momento necesitaba ayuda, solo necesitaba tocar la flauta y su hermano estaría ahí para salvarlo. Un día en que Michikatsu practicaba con su espada en el jardín, Yorishi se sentó bajo la sombra, a la vez que observaba a su hermano, y en ese momento se le ve pronunciando sus primeras palabras, y esas palabras venían en forma de una pregunta, ya que le pregunta a Michikatsu si es su sueño convertirse en el samurái más fuerte de todo el país, y pese a que aparentemente es la primera vez que habla, esa pregunta la hizo con bastante claridad. Y Michikatsu, que toda su vida había pensado que su hermano es sordo, de repente dejó caer su espada de práctica, en tanto contenía su aliento, y pese a las intenciones de sus papás de que se volviese religioso, Yorishi continuó expresando su intención de que él también deseaba convertirse en samurái. Y debido al respeto que le tenía a su hermano y a su sueño, él le dijo que su sueño es convertirse en el segundo samurái más fuerte de la nación. En tanto sonreía por primera vez en su vida, y en lo adelante Yorishi se la pasaba observando el entrenamiento de su hermano con la intención de también aprender. Michikatsu estaba siendo entrenado por un subordinado de su papá, quien en un momento le dio a Yorishi una espada de práctica e incluso le dio instrucciones sencillas acerca de cómo sujetarla y demás. Y encima de esto incluso le dijo a Yorishi que intentase golpearlo, a la vez que él mismo adoptaba una posición de combate. Y así en un instante Yorishi soltó una serie de golpes consecutivos dirigidos al cuello, el pecho, el estómago y el tobillo, que no se lo envían a este hombre por los aires, sino que lo dejan completamente inconsciente. Pese a todo este despliegue de habilidad y desde ese momento, Yorishi no volvió a mencionar su sueño de convertirse en samurái, ya que el sentimiento de hacer daño a una persona les resultaba simplemente insoportable. Aún así, Michikatsu, que había presenciado todo esto, sintió una infinita curiosidad de conocer el secreto de la fuerza de su hermano menor, y en respuesta a eso Yorishi mencionó la contracción de los pulmones del oponente, el movimiento de sus huesos, la contracción de sus músculos y el flujo de su sangre como una ruta de sus movimientos, algo que Michikatsu no podía entender de inmediato, en lo más mínimo. Así que además de haber nacido con una marca, Yorishi también había nacido con la capacidad innata de acceder al mundo translúcido, siendo ambos atributos que la mayoría de los pilares no alcanzaban con facilidad en su vida, si es que alguna vez lo hacían, pero una vez más, volverse samurái es algo que ya no le interesaba. Llegando a un punto que cada vez que Michikatsu le hablaba del tema, Yorishi lucía bastante aburrido, así que cambiaba el tema diciendo que prefería jugar a juegos de mesa y cosas por el estilo. Habiendo sucedido esto, no pasaría mucho tiempo para que la posición de los dos hermanos se subiese en la línea del cambio, con su papá recibiendo noticias de su subalterno acerca de lo que había pasado con Yorishi y la fuerza que él posee. Así que partiendo de esto, su situación cambió inmediatamente, siendo Yorishi quien se volvería el sucesor de la familia, y Michikatsu quien estaría encerrado en aquel pequeño cuarto, y quien sería enviado al templo de monjes cuando cumpliese los 10 años de edad.
Pero una noche Yoriichi visitó a Michikatsu con la noticia de la muerte de su mamá, y fue en ese momento cuando Yoriichi también le comunicó a su hermano de su partida hacia el templo, y que él quería despedirse antes de irse, diciéndole a su hermano que pese a la distancia no se desanimaría y lo daría todo con diligencia todos los días, en tanto que apreciaba la flauta que Michikatsu le había hecho como si esta fuese su propio hermano. Y con esa idea envolvió la flauta en una tela, aferrándose a ella como si fuese el tesoro más valioso del mundo. Luego de esto, Yoriichi hizo una profunda reverencia a su querido hermano, y así se marchó, sin haberse llevado casi nada. Después de que Yoriichi se había marchado, Michikatsu estuvo leyendo el diario de su mamá. Y aquí Michikatsu supo que Yoriichi se había marchado, porque se había dado cuenta que se volvería el sucesor de la familia, algo que él no deseaba, e igualmente no quería que a su hermano le quitasen su sueño, enviándolo al templo. Además, Michikatsu también conoció el verdadero motivo por el que Yoriichi se había aferrado a su mamá durante tanto tiempo, y eso fue debido a su enfermedad, ya que ella venía teniendo dificultades y molestia en el lado izquierdo de su cuerpo, y por eso él se mantenía a su lado. Esto llenó a Michikatsu de envidia, ya que se había dado cuenta que aquel hermano, a quien veía como infantil y lamentable, no solo lo había superado en habilidades de combate y destreza física sin mucho esfuerzo, sino que también se había ganado el cariño de su mamá, cuando él simplemente sentía pena por él. Después de irse, Yoriichi nunca fue al templo, y tampoco tuvo algún contacto con su hermano o su papá, ya que él simplemente anhelaba correr, en tanto admiraba la belleza del cielo, y cuando lo hizo, corrió durante todo un día y una noche sin un solo momento de descanso. Pero cuando llegó a las montañas, se topó con una chica que permanecía inmóvil con una cubeta en las manos. Ella le contó a Yoriichi que toda su familia había muerto a causa de una plaga, dejándola sola y desolada. Así que para compensar ese sentimiento, ella fue a buscar renacuajos para llevarlos a casa, pero se quedó allí sin poder moverse. Y cuando el sol empezó a ponerse, ella sacó los renacuajos de su cubeta, sintiendo remordimientos porque los había separado de sus familias. Viendo la tristeza de esta chica, cuyos ojos lucían como obsidiana, Yoriichi le propuso irse a vivir con ella. La chica se llama Uta, y como muchas chicas, ella podía hablar durante todo un día, y fue mediante sus conversaciones con ellas que él se dio cuenta que las demás personas no veían el mundo como él lo ve, lo que le permitió entender entonces por qué durante tanto tiempo se había sentido distanciado de los demás, llegando a compararse con una cometa que tenía la cuerda rota, pero Uta se había aferrado a él con bastante firmeza, haciéndolo sentir que permanecía donde estaba. Y 10 años después, ambos se habían casado y esperaban el nacimiento de un hijo en los próximos días. Así que Yoriichi se propuso buscar una partera antes de la puesta del sol, pero en el camino se topó con un anciano que pese a sus complicaciones cardíacas iba a visitar a su hijo, que había sido herido de muerte en la batalla. Yoriichi, siendo el alma gentil que siempre ha sido, asistió al señor y lo llevó junto a su hijo. Y decidiendo que buscaría una partera al día siguiente, se propuso volver a casa, pero la noche ya había llegado, y cuando volvió a casa se encontró con la perturbante escena de su esposa y su hijo no nacido, ambos asesinados en el suelo. Aquí Yoriichi había perdido lo que le importaba más que su vida misma, su esposa y su esperado hijo. Él estuvo acogiendo sus cuerpos durante 10 días consecutivos, hasta que un asesino de demonios que perseguía a un demonio llegó a la casa, encontrándose con esa escena. Él le dijo a Yoriichi que debían darles un sepelio adecuado como respeto a sus almas, para que así descansen en paz. Y como ves, este asesino de demonios es un antepasado del Pilar del Fuego, Kyojuro Rengoku. En ese momento Yoriichi piensa en su anhelado sueño, el cual había sido una vida sencilla con su familia, en una casa tan pequeña que él pudiese dormir bien cerca de cada uno de ellos, manteniéndose tan cerca que siempre sería capaz de ver la belleza de su compañía. Pero desafortunadamente en ese hermoso mundo también existen los demonios, y así fue como desde entonces Yoriichi se unió a los asesinos de demonios, y desde su llegada los asesinos de demonios cambiarían para siempre, ya que ellos no conocían de las respiraciones, y Yoriichi les enseñó su técnica de respiración, pero el estilo de la respiración del sol fue demasiado para los cuerpos de los distintos pilares de la época, así que a beneficio de ellos, Yoriichi adaptó su tutela a cada uno de ellos, dando cabida a los demás derivados directamente del sol, siendo estos el fuego, el viento, el agua, el trueno y la roca, lo que aumentó inmensamente el poder de cada uno de ellos. Y fue también en su época de asesino de demonios que Yoriichi volvió a verse nuevamente con su hermano, salvándolo de un demonio que había asesinado a todos sus camaradas. Yoriichi, habiendo llegado tarde, se disculpó con su hermano porque no había llegado antes, y después de eso, Michikatsu también se une al cuerpo de asesinos de demonios, abandonando a su familia en favor de la fuerza y el poder que él buscaba. La marca con la que Yoriichi había nacido empezó a expandirse, apareciendo en los demás asesinos de demonios y haciéndolos mucho más fuertes de lo que ellos ya habían sido. Los asesinos de demonios estaban en su punto más alto, se habían hecho mucho más fuertes y vencían a los demonios con mucha más
más facilidad, pero este gozo no sería por mucho tiempo, ya que los asesinos de demonios marcados empezaban a fallecer continuamente, y es que la marca aparentemente daba poder a cambio de la vida de una persona. Y específicamente ninguno de ellos pasaba de los 25 años de edad, luego de que despertaban su marca. Y aun con lo sucedido, no pasó mucho tiempo para que Yoriichi se viese de frente con su destino, ya que se topó con el mismísimo Muzan Kibutsuji, el progenitor de los demonios. Y en ese mismo momento Yoriichi entendió que había nacido para vencer a Muzan. La malicia de Muzan no se sentía menos que enfermiza. Yoriichi definió su presencia como la lava que sale de un volcán, como si el consumo de todo fuese su principal objetivo, y estando en un campo de bambú, ambos estaban dispuestos a enfrentarse, y lo único que dijo Muzan antes de atacar, es que ya no le interesaban los asesinos de demonios que utilizaban técnicas de respiración, evidentemente ignorando que estaba ante la persona que había dado inicio a las respiraciones mismas. Y con una velocidad impresionante, Muzan desató unos ataques bastante rápidos y de mucho alcance que cortaban todo el bambú a su paso, a la vez que Yoriichi esquivaba inmediatamente, dándose cuenta que incluso solo un rasguño podía matarlo, lo que hizo que por primera vez en su vida sintiese un escalofrío recorriéndole la espalda, y con su acceso al mundo translúcido Yoriichi veía la composición interna de Muzan, la cual contaba con 7 corazones y 5 cerebros, dándose cuenta que solo decapitarlo no sería suficiente, pero con una serie de movimientos bastante impresionantes, Yoriichi completó las 13 formas de la respiración del sol, de forma consecutiva, golpeando a Muzan en distintos puntos vitales, y asimismo mutilándolo. Muzan mantenía desesperadamente su cabeza cerca de su cuello, preguntándose con dolor y confusión, por qué su cuerpo no se regeneraba, y su cabeza no se conectaba a su cuello. Y así con Muzan en un estado tan lamentable, Yoriichi sintió la necesidad de preguntarle cuál es el valor de una vida para él, una pregunta que Muzan no respondió, y en cambio se llenó de ira, haciendo que su cara se volviese rojiza. Entonces Yoriichi vio a la chica demonio que había estado acompañando a Muzan. Ella no intentaba ayudar a Muzan en lo absoluto, ella más bien veía su estado con esperanza en sus ojos. Yoriichi decidió que se ocuparía de ella después de acabar con Muzan, pero cuando se acercaba para darle el golpe final, los dientes de Muzan empezaban a rechinar violentamente, y luego el cuerpo de Muzan se dividió rápidamente con bastante fuerza. Yoriichi rápidamente contó un total de 1800 pedazos de carne, y aunque actuó con bastante rapidez, solo fue capaz de eliminar 1500. Los pedazos que quedaban eran muy pequeños, pero suficientes para unirse nuevamente, tomando el tamaño aproximado de una cabeza humana. Y con eso Muzan había escapado. Y viendo esto, la chica demonio cayó al suelo y se lamentó con angustia, lamentando lo cerca que estaba Muzan de su aniquilación. Ella deseaba tanto que Muzan hubiese muerto en ese momento, que no le importó la maldición de este, gritando su nombre fuertemente y con angustia. Sin embargo, pese a la maldición, ella se mantuvo con vida, y es que ella se había liberado del control de Muzan, debido a que él estaba muy debilitado. Yoriichi le pidió ayuda para vencerlo, y aunque un poco confundida, ella aceptó. Y esa convicción la mantuvo desde ese día y por los siglos siguientes, ya que esa joven demonio está Mayo. Un poco más tarde y ese mismo día, Yoriichi fue informado de que su querido hermano Michikatsu se había convertido en un demonio. Así que el hermano de Yoriichi, quien se volvió un asesino de demonios por su recomendación, se había vuelto un demonio. Él falló en vencer a Muzan y había permitido que Tamayo escapase. Así que con estas acusaciones, Yoriichi fue expulsado del cuerpo de asesinos de demonios. Sus camaradas estaban tan enfurecidos que incluso le sugerían que se suicidase, que es lo que algún asesino de demonios haría sin duda si un discípulo o pariente suyo se volviese un demonio voluntariamente. No obstante, el líder del cuerpo de asesinos de demonios, que en ese momento fue un recién nombrado de 6 años, no permitió que esto sucediese, así que Yoriichi simplemente se alejó por el resto de su vida, y Muzan lo evitaba todo el tiempo por miedo a que este lo matase. Yoriichi visitó a un amigo que no había visto en un tiempo, y este amigo es Sumiyoshi, el antepasado de la familia Kamado. Yoriichi se alegraba bastante viendo que la familia de Sumiyoshi estaba bien, ya que viendo la felicidad de los demás, eso lo hacía feliz. Y después de básicamente contarle toda la historia de su vida a Sumiyoshi, Yoriichi expresó su pensamiento de que su fuerza especial le había sido dada con el fin de acabar con Muzan. Pero él falló, y debido a su fracaso, incontables personas estarían sufriendo desde entonces, y eso le dolía más que nada. Ver a Yoriichi con tanto dolor fue bastante difícil para Sumiyoshi, ya que él no tenía idea de qué decir o hacer para que él se calmase. Pero antes de que pudiese seguir pensando en ello, su hija de 2 años sujetó la vestimenta de Yoriichi, acercándose a él con su linda inocencia. Entonces Yoriichi levantó a la pequeña, y al ver su hermosa sonrisa, lágrimas comenzaban a salir de los ojos de Yoriichi, a la vez que el sol se ponía y la esposa de Sumiyoshi, Suyako, volvía a casa. Yoriichi estuvo abrazando a la niña con mucha suavidad cuando aún seguía llorando.
Y viendo esto, Suyako también empezó a consolar a Yorishi, a la vez que le ofrecía una comida. Ese mismo día, y a petición de ella, Yorishi haría una demostración de sus 13 formas de la respiración del sol para la familia, las cuales Sumiyoshi miraba cuidadosamente e iba guardando en su memoria. Las formas de la respiración del sol de Yorishi eran una danza de tanta elegancia y belleza, que Sumiyoshi se olvidaba por completo de respirar con su espada. Así que Sumiyoshi le pidió a Yorishi que volviese algún día. Pero antes de irse, Yorishi le dio a Sumiyoshi sus aretes, dando a entender que nunca volvería hacia ellos. Yorishi lucía muy triste, lo que hizo llorar a Sumiyoshi, y también le dijo a Yorishi que como había salvado sus vidas en el pasado, ellos continuarían con su legado, que pese a lo que él había visto como sus fracasos, esas acciones no son en vano, ya que pasaría tanto los aretes como la respiración del sol a sus descendientes, porque ellos son las vidas que él salvó. Esta declaración dibujó una sonrisa en Yorishi, una sonrisa tan resplandeciente como el mismo sol, eso a la vez que simplemente decía gracias. Aún así, pese a su marca de asesino de demonios y su edad, eso no fue lo último que se supo de Yorishi, ya que unos años después, con 80 años de edad, Yorishi con todo y su marca se presentó ante su hermano, Mishikatsu, quien entonces ya es conocido como Kokuchibo, el demonio más fuerte que existe luego de Muzan. Kokuchibo estuvo allí, desconcertado, y preguntándose cómo exactamente Yorishi y solo Yorishi había superado el costo de la marca, pero Yorishi no respondía, y en vez de eso, él empezó a llorar. Y con una voz aparentemente desgarrada, expresaba sus condolencias hacia su querido hermano. Y como nunca había visto tal expresión de parte de su hermano, Kokuchibo se quedó impactado. Pero justo después de esto, el sentimentalismo de Yorishi desapareció, en tanto asumió una postura de ataque. El aire se volvió pesado y no había absolutamente ningún defecto en su postura, y justo antes de moverse le avisó a su hermano de su ataque, y antes de que Kokuchibo pudiese alcanzar su espada, Yorishi ya le había cortado el cuello con una potencia y velocidad que no se diferenciaba de la de su época de juventud. Y luego de eso, Kokuchibo estaba convencido de que con el siguiente golpe Yorishi le iba a cortar la cabeza, pero ese segundo golpe nunca llegó, ya que la vida de Yorishi había llegado a su fin en tanto permanecía de pie. Una ráfaga de emociones conquistó a Kokuchibo cuando vio esto, ya que si la vida de Yorishi hubiese aguantado tan solo un aliento más, él también estaría muerto. Así que con una rabia acompañada de impotencia, Kokuchibo cortó el cuerpo muerto de Yorishi a la mitad, y cuando lo hizo también cortó la flauta de madera que una vez había hecho para su hermano menor. Esa flauta había permanecido en el bolso de Yorishi durante décadas, incluso pese a que su hermano había abandonado su humanidad, una realidad que dejó a Kokuchibo totalmente consternado. Y asimismo recordaba que Yorishi veía y valoraba esta flauta como si fuese su propio hermano. Yorishi definitivamente fue una persona especial, ya que al igual que el Sol, que está acompañado de diversos satélites en torno a él, todos los humanos que conocían a Yorishi querían su compañía, lo rodeaban, lo anhelaban y le tendían la mano, ya que él estaba acompañado de una gracia especial, una personalidad radiante, un carisma inexplicable y una fuerza y poder desde su nacimiento, a la que solo se le define como prodigio.